Muy bueno, entonces buenas tardes de nuevo. Hoy seguimos con el tema que no alcanzamos a completar la vez pasada de circuitos RL y RC. Son transitorios de primer orden y yo creo que alcanzamos a hacer el primer circuito de segundo orden, que es el más sencillo de todos, que es el LC. Simplemente es poner en paralelo un capacitor y un inductor. ¿Listo? Están viendo ahí la presentación que dice transitorios de circuitos RC, RL y LC, supongo. ¿Sí? Sí, Ok, entonces definamos como unos objetivos para la clase. Yo quisiera como aclarar al principio de cada clase como qué es lo que espero yo eh, que ustedes por lo menos tomen de la clase en particular, no del curso, pero sí de la clase. Entonces en esta clase yo quisiera que ustedes de un circuito eléctrico de primer orden, es decir, RC y RL, ustedes puedan encontrar la respuesta natural de ese circuito, que comprendan el comportamiento transitorio de ese circuito, que verifiquen su respuesta en un simulador, vamos a hacer la simulación en Multisim, y que analicen su respuesta a una fuente tipo escalón. ¿Listo? Vamos a poner una fuente tipo escalón y vamos a ver entonces cómo responde ese circuito RC o RL a esa fuente. Eso entonces como la primera parte de la clase. La segunda parte es frente a un circuito LC. Entonces, para ese circuito LC, yo quisiera que al final ustedes puedan encontrar la respuesta natural de forma analítica y voy a poner como este caso como el caso que yo quisiera que ustedes también, o la manera como yo quisiera que ustedes replicaran el ejercicio, y es comparar esa solución analítica con una solución basada en métodos numéricos. Vamos a ir a MATLAB entonces y comparado con la simulación de Multisim. ¿Listo? A esto solo le faltaría la comparación con un experimento y ya con eso completaría uno como todo el ciclo, la solución analítica, solución numérica, solución simulada y la solución experimental y la respuesta experimental, ¿ok? Entonces, nada, yo quisiera como que se hicieran como, no sé si al final volviéramos a estos dos objetivos y verificáramos si se cumple o no se cumple, ¿cierto? Arranquemos por el principio, vamos a arrancar por el RC sin fuente y es sin fuente porque es la respuesta natural, ¿listo? Entonces voy a poner acá puntero, voy a cambiar el color. De nuevo, sin fuente es porque vamos a analizar la respuesta natural. Respuesta natural si le ponemos una fuente variante en el tiempo, o sea, si le ponemos fuente, ya será hacer la respuesta forzada. Y eso lo veremos pues más adelante, ¿ok? Muy bien, entonces arranquemos con el circuito de RC sin fuente. Eh, Solamente vamos a definir una condición inicial como un voltaje. Vamos a poner un voltaje en el capacitor y ya. Entonces tenemos el capacitor y tenemos una resistencia. ¿Listo? Obviamente pues el voltaje para ambos, para el capacitor y para la resistencia pues es el mismo. Entonces pues es un mismo V y vamos a asumir una corriente. ¿Listo? Como les dije, entonces vamos a asumir que el voltaje en un T igual a T igual a 0, pues va a ser igual a V0. ¿Listo? Puede ser igual a 1 voltio, 10 voltios, lo que ustedes quieran. Entonces, nada, aquí digamos como la corriente es la misma, entonces la corriente que vamos a tener circulando por este circuito, pues va a ser la corriente en el capacitor que va a ser igual ¿a qué? Como está saliendo el capacitor y lo ponemos en esta línea, digamos, de esta forma, vamos a poner la corriente así, pues entonces podemos asumir como que es como si el capacitor primero tuviera la energía y va a suministrar la energía. Entonces posiblemente podemos ponerle un negativo C dB de T. ¿Listo? Y la corriente en la resistencia, pues va a ser el voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? De tal forma que pues la corriente va a ser la misma, ¿cierto?
Entonces, pues la sumatoria de corriente igual a cero, o los voltajes son iguales, bueno, como lo quiera ver también. Entonces, finalmente C dB de T, ¿sí? Negativo va a ser igual a la corriente en la resistencia. ¿Listo? De tal forma que si yo pues paso para un lado o para el otro, pues entonces yo puedo tener como, yo no necesito lo igual. Es más, de aquí ya puedo resolver, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos esta expresión ya? Santiago, ya tenemos esta solución, ¿sí o qué? O tenemos esta ecuación diferencial. Quiero solucionarla. Hanna o Juan José. ¿Puedo dibujar encima de esto? ¿Cómo? Oh, qué maravilla. Muy bien. Igual a de T. Ah, pero entonces pasemos este para el otro lado. Pasemos el menos RC al otro lado, ¿cierto? Ujú. Muy bien. ¿De acuerdo todos? ¿Y qué solución tiene esa? Integra. Muy bien. Integra en ambos lados, ¿no? Eso. Ya te recuerden que tenemos un voltaje de cero al principio. Entonces, si aquí ponemos el 0 y hasta T, aquí tendremos un B0 hasta B. Listo, ¿qué más? La solución de 1 sobre B entonces será igual a ¿qué? Logaritmo natural entre un B0 y B. Eso será igual entonces a menos, porque este 0, entonces menos 1 sobre RC T. Muy bien. Ah, uy, ya. Este Juan José va re maquinísima. ¿Y aquí qué? No, aquí podrías es poner, fue muy chica. Ya pongamos la solución, ¿no? Eso, uf. Bien, ok. ¿Y dónde va a poner la solución? Bien. Entonces, vamos resolviendo. Se acabó el espacio. Hacelo por acá. Dijere yo, ¿qué le hago? Entonces, la solución sería de la forma b de t igual. Digamos, al resolver estos dos exponenciales, sería un b0 y sería el exponencial. Y por acá falta una t, ¿no? Por aquí te falta una t. ¿B0 sobre? No, no, no.
No, no sobre. No se necesita sobre, no, será simplemente E a la menos T sobre RC. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Santiago y Ana, ¿de acuerdo? Uf, la solución entonces de este circuito, podemos borrar, ¿qué cosa por acá? Uf, todo, borraste todo. Todo bien. Entonces, muy bien. Entonces, la solución, pues dejemos la solución de una vez. La solución entonces de esta expresión eh, termina siendo que B en función del tiempo va a ser un B, que será el B0 inicial, por un exponencial negativo de T sobre RC. ¿Ok? ¿Qué es RC? Entonces, pues podemos graficar. Si esto lo graficamos en función del tiempo, entonces, y acá tenemos un BC, un B0, este será el voltaje, pues esta será una función exponencial, ¿cierto? Decreciente. Será una función decreciente. Entonces, la pregunta, uno puede decir, bueno, ¿qué es RC? Entonces, uno podría decir, como, ¿qué pasa cuando el T es igual a RC? ¿Cierto? No sé, por acá un valor tau igual a RC. ¿Qué pasa cuando el exponencial cae a tenemos un tiempo tau igual a RC? Entonces digamos que el B de tau, acá el B de tau será igual a B0 por el exponencial de menos tau, que es RC sobre RC, o sea que esto es menos 1. ¿Y cuánto vale el exponencial de menos 1? Esto más o menos es 0.37 veces B sub 0. Entonces, digamos que eh, este valor de acá es 0.37 veces B sub 0. Entonces, el tau relaciona, digamos, o representa eh, una caída del 63%. ¿Listo? Entonces, solamente ha quedado el 37% de la señal. Entonces, ese tau es muy importante. Em, Muy bien, por ejemplo, si un capacitor, si tenemos que el capacitor es, por ejemplo, de 6 microfaradios, y es el ejemplo que voy a poner ahorita, pues, en el simulador, y la resistencia es de 2 kilo ohmios, pues entonces el tau será igual a ¿cuánto? Calculadoras. ¿Necesitan calculadoras para eso? Ok. 6 por 2, 12, sí, ok. Micro, que es 10 a la menos 6, entonces 6 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la 3. Esto da 1.2, esto es por 10 a la menos 3, entonces por 10 a la menos 2 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, otra pregunta podría ser como, uy, bueno, ¿en qué tiempo la señal de voltaje llega a la mitad? 0.5 V0. Ese podría ser otro tiempo importante. ¿Cuánto valdrá este tiempo acá? Vamos al tiempo de un medio. Ese tiempo de un medio será cuando si la señal está en la mitad, pues entonces será cuando sea menos RC, que es el tau, multiplicado por el logaritmo de 2. Y este tiempo es más o menos 8.32 milisegundos. ¿Listo? ¿Cómo se calculó este? Pues es simplemente multiplicando el menos RC por el logaritmo de 2. ¿Listo? Entonces tenemos que el tau es más o menos 12 milisegundos y la caída a la mitad es de 8.32 milisegundos. ¿Estamos? Profe, ¿puede repetir esa parte del tiempo? El tau, el tau está bien o el tau también. También.
Listo, entonces el tau es cuando la señal ha decaído del voltaje inicial, que es V0, a 0.37 veces el voltaje inicial. Es decir, cuando, por ejemplo, si el voltaje es 1, aquí al principio, en T igual a 0, el voltaje aquí ha caído a 0.37 voltios. ¿Listo? Ese es el tau. Es un tau, digamos, es un número importante porque, digamos, si han pasado ya más taus, digamos, la señal ha caído 0.37 veces lo que había en tau. Entonces, digamos que cae cada vez más. Es más, si la señal ha caído 2 taus, luego de 2 taus, la señal ha decaído más o menos a un 0.14 veces la señal inicial. Cuando cae a 3 taus, la señal ha caído a más o menos un 0.05 veces la señal original. Entonces, digamos que los taos determinan, digamos, una forma rápida de determinar como que ya la señal ya ha decaído suficiente. Entonces, y la mitad, digamos, el tiempo de la mitad es logaritmo 2, logaritmo natural de 2 multiplicado por el tau. Esto es positivo porque es un tiempo. Y eso más o menos es 8.32 veces porque sería 12 por logaritmo de 2. Entonces, si ustedes hacen la calculadora ahí, pues más o menos da 8.32. Listo, pues podemos verificar esto pues en el simulador, a ver si esos tiempos sí son y cómo es el voltaje. Además, también como para ver cómo trabajar con multisim. Me voy a quitar voy a hacer solamente el esquemático. No sé si ustedes han manejado multisim. Va a hacer el circuito acá, rápidamente se lo podemos hacer, digamos acá simplemente están los capacitores, las resistencias, sacan una resistencia, aquí mismo en estos componentes está el capacitor, por ejemplo, o el inductor, ahorita que tengamos el inductor. Es más, podríamos utilizar de una vez el inductor y verificar cómo es la caída oh, vale, este no era el que quería. Listo. Digamos que las conexiones son relativamente sencillas de manejar. Conectamos uno con el otro. Podemos poner tierra, entonces ponemos la tierra como referencia. Establecemos un voltaje. Establecemos una medición de corriente. Y podemos decir, por ejemplo, en el caso del inductor, acá a la derecha están las propiedades. Entonces uno le puede decir que haya una corriente inicial y uno puede ponerle, por ejemplo, que haya una corriente inicial de 1 amperio. Podemos cambiar los valores del inductor acá, o también se podría cambiar acá. Acá podemos dejarlo en un micro y dejar la resistencia en un K. ¿Listo? Aquí tenemos como un transient de 40 milisegundos. Digamos que 40 milisegundos, recuerden que un tau son 12 milisegundos, entonces digamos en 40 milisegundos ya es alrededor podemos ser 48, que madre, pongamos 48, que sería ya exactamente 4 taus. Habíamos dicho que en 4 taus, no habíamos dicho en 3 taus, ya la señal baja a 0.05 veces. En el capacitor, aquí se define, por ejemplo, el valor inicial de voltaje del capacitor, lo vamos a poner en 1 voltio, que sería como el V0 que yo les comenté ahorita, resistencia de 2 kiloohmios, capacitor de 6 microfaradios. ¿Listo? Aquí, digamos en multisim, uno determina, por ejemplo, si quiere hacerlo interactivo, si quiere el transient, analizar simplemente el transitorio o una variación de frecuencia. Más adelante vamos a analizar con Swift variaciones en frecuencia. ¿Listo? Simplemente así de sencillo. O aquí uno le puede dar entonces play, él corre y aquí tenemos las dos respuestas. Aquí los colores nos van a decir fácilmente cuáles son los dos que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la corriente en azulito, la corriente que está pasando por el circuito que acabamos de resolver, y tenemos el voltaje en verde. ¿Listo?
Entonces, ese es el circuito que nos interesa. Voy a quitar estos de acá porque me están estorbando. Listo, entonces, aquí uno puede ver los tiempos entonces. Digamos, entonces, cuando la señal de voltaje, que es la verde, pasa la mitad, habíamos dicho que más o menos era 8 milisegundos, ¿no? 8 milisegundos fue, sí, 8 milisegundos. Entonces, por acá buscamos 500 milivoltios, ¿no? Como por acá. Entre 7 y 8, mira que está. Podemos hacer el paso más fino, supongo. Listo. Initial condition, initial time state. ¿Dónde pasos? No veo los pasos. Muy bien. Bueno, no importa, aquí fue madres. Por acá en 12 milisegundos debería estar, si era 1 voltio, más o menos 0.37, o sea, 370 más o menos milivoltios en 12 milisegundos. Ah, por acá está. Entre 11 y 12 está el tau, que por acá debería estar en 370 milivoltios, y ahí están los 377 milivoltios. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo están viendo? Santiago, Ana, Juan José. Sí, sí, profe. Sí, sí. Ok, bien, listo. Estoy bien. Listo, entonces digamos que por el lado de la simulación, pues no hay lío, pues, corresponde con lo que acabamos de hacer teóricamente, pues eso funciona porque funciona. Listo, volvemos a las notas. Hay otra manera de resolver esto y es asumir que voy a poner por acá colorcito, otro color. Listo, entonces vamos a asumir que el voltaje, bueno, recuerden que la expresión es como C de V de T más B sobre R igual a 0. Entonces vamos a asumir que el voltaje es de la forma una A E a la ST. ¿Listo? Entonces, si uno asume que esa es la forma, simplemente pues la derivada del voltaje en el tiempo es pues la derivada interna, que sería S por A E a la ST. Por lo tanto, es S por el mismo voltaje, ¿sí? Ok. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar el dt por un S simplemente. Entonces, digamos que esta expresión quedaría de la forma CS más 1 sobre R igual a 0. Y de acá, pues uno despeja S, quedaría de la forma menos 1 sobre CR. Y encuentra que la solución, pues como ya está el S, entonces digamos que ya podemos reemplazarlo aquí en esta S. Por lo tanto, el voltaje es de la forma A E a la menos T sobre CR. Digamos que es otra forma de resolverlo un poquitico más rápido que la anterior. Sabemos que la, pues en este caso será el voltaje inicial. ¿Listo? Entonces, digamos que esta forma pues, es más rapidita. Me imagino que ustedes también a partir de la fórmula general de ecuaciones diferenciales que ustedes vieron, pues también pues es lo mismo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Habían resuelto así, rapidito? Ah, no. Ok, les gusta, ¿no? Se las presento. Entonces, lo único que hace uno es asumir que la forma de este voltaje, la forma de voltaje es de una forma amplitud multiplicada por una exponencial a la ST. Ok, en este caso, S, por ser primer orden, digamos que pertenece a los reales. Lo que vamos a ver en segundo orden es que S puede pertenecer a los reales o a los complejos, o a los imaginarios incluso. ¿Listo? Más adelante y más adelante los complejos. Y eso hace entonces que tenga un comportamiento oscilatorio, pero eso lo veremos más tarde. Muy bien, ¿cuál es la potencia disipada? ¿Cuál es la potencia que acá habíamos hablado en la resistencia? Por ejemplo, potencia en la resistencia será igual a B cuadrado sobre R. Eso quiere decir que es de la forma B0 cuadrado por el voltaje inicial
sobre la resistencia multiplicado por E a la menos 2T sobre RC. Listo, entonces digamos que la potencia disipada cae a una tasa de un exponencial del doble respecto al voltaje. Y la energía disipada. Entonces recuerden que si tenemos la potencia, aquí está la potencia de la resistencia, pues la energía en la resistencia disipada en la resistencia será la energía integrada entre 0 e infinito de la potencia de la resistencia en el tiempo, ¿cierto? Entonces, esto será igual B0 cuadrado sobre R, pues eso es constante. Entonces, B0 sobre R será la integral de 0 a infinito de E a la menos 2T sobre RC, integral del tiempo. Listo, integramos esto, entonces verá B0 cuadrado, ¿no? B0 cuadrado sobre R. Y acá la integral interna, la derivada interna de esta, bueno, 1 sobre la derivada interna de la exponencial, que sería entonces menos RC sobre 2. Esto queda como exponencial, pues se pone como exponencial de menos 2T sobre RC, pero esto está integrado entre 0 e infinito. Entonces digamos que en infinito se va a 0 y en 0 se va a 1. Entonces digamos que esto es un 1. Menos 1, ¿no? Menos 1. Y con este menos, chao. Por lo tanto, la energía disipada por el capacitor será 1/2 de C por B0 cuadrado. Entonces, digamos que la energía que disipa o que pierde, digamos, la resistencia desde el comienzo de que tenemos el capacitor y lo conectamos en paralelo al capacitor, pues será la misma energía que habíamos encontrado el capacitor. Recuerdan que la habíamos encontrado en la clase pasada que la energía acumulada en un capacitor es 1/2 de la capacitancia por el voltaje que tiene el capacitor. Entonces, digamos que esta es la misma energía del capacitor inicial, que será 1/2 de la capacitancia B0 cuadrado. Entonces, funciona, digamos, cuadra por un lado y cuadra por el otro, encontrando a partir del transitorio, encontramos la potencia que disipa la resistencia, que termina siendo la energía que teníamos almacenada en el capacitor. Entonces, el capacitor, digamos que va entregando poco a poco esa energía que tiene acumulada de manera exponencial. ¿Preguntas? Hanna. Profe, es que te estaba hablando, pero creo que el micrófono de los audífonos no funciona. Sí, no, yo vi que te estabas tratando como de hablar y por eso te pregunté. No, es que pues preguntaste si habían preguntas y hasta el momento no. No, todo suave, todo tranqui. Bien. Sí. Todo bien, Santiago. profe. No, profe, yo no tengo preguntas. Listo, entonces pasamos a RL, pues ya que ya aprendimos a hacer esto rapidito, entonces un RL será una resistencia, el inductor, ¿sí o qué? De nuevo, está en el paralelo, entonces es el mismo voltaje. Entonces acá tenemos que el voltaje es igual en ambos lados, entonces digamos que la resistencia por la corriente más L de I de T es igual a 0. Entonces, pues, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, digo, no, la misma forma que utilizamos ahorita, de I de T igual a menos R sobre LI. Ya digamos que esta que está acá, entonces, pues ya sabemos que es la constante del exponencial, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿será que la I de T, entonces, de la forma una corriente inicial I0 por E a la menos T llega sobre L sobre R, entonces digamos que podría ser como por R por R sobre L, digamos. Entonces digamos que en este caso, el tau, en el caso de la inductancia en paralelo con la resistencia, es L sobre R. ¿Listo? A diferencia del tau, digamos, un tau en el inductor. Ese sería como el tau en el inductor. A diferencia del tau en el capacitor,
que era de la forma CR, ¿sí o qué? Entonces, si uno pone, digamos que al aumentar la resistencia, el tau en el caso del inductor disminuye y al aumentar la resistencia en un circuito con un capacitor, el tau tiende a aumentar. ¿Listo? Entonces ustedes ven que los dos taus aumentan con la capacitancia y con la inductancia. O sea, obviamente hacemos que el circuito tenga una mayor energía almacenada, el inductor en forma de campo magnético, el capacitor en forma de campo eléctrico, ambos, entonces, digamos, acumulan energía. Entonces, si aumentamos el capacitor, pues habrá más energía acumulada. Por lo tanto, digamos, el tau va a demorarse un poco más. Pero la resistencia tiene efectos contrarios en uno y el otro. Entonces, en la resistencia con el capacitor en paralelo, tiende a aumentar el tau, hace que la resistencia, hace que la energía se disipe más lentamente. Y en el inductor tiende a hacer que la energía se disipe más rápidamente. Entonces, tenemos una resistencia y se disipa más rápido con el inductor en paralelo. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá también tenemos como que si la inductancia aumenta, el tau aumenta, igual que la capacitancia aumenta, el tau aumenta. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Y quisiera como que ustedes me dijeran intuitivamente, primero y después lo resolvemos pues a mano, es ¿qué pasa si tenemos una fuente de esta manera? Una fuente que es un V0 multiplicado por un paso. Bueno, primero quiero saber si ya conocen esta notación, si ya han visto en señales quizás estas formas de señales. Vamos a poner Una señal de escalón. sí, un paso, un escalón. Sí, digamos que esta es como si pusiéramos como el voltaje de la fuente, entonces digamos en función del tiempo, en función del tiempo. Eso es como el voltaje de la fuente en función del tiempo. Entonces es como si viniera en 0, 0, 0 y justo en 0, voy a ponerlo con otro color. Entonces viene en 0 y justo en 0 sube a un voltaje de 0 y pum, sigue así, sí, ok. Entonces, intuitivamente, ¿ustedes qué se imaginan que pasa con el voltaje en el capacitor? Pues pongamos el voltaje en el capacitor. Um, Viene en 0. El voltaje en el capacitor pues viene en 0 porque todo está apagado, entonces antes no tenía energía. A diferencia del caso anterior, como que arrancamos con una energía, aquí el capacitor viene sin energía ahora, y ¡pum! Le a, par- encendemos el switch. ¿Qué a pasará? partir, a partir de ese punto se empezaría a ir cargando, 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 Ujú. Hasta hasta llegar al voltaje. que, digamos que en muy lejos, muy allá en el tiempo, digamos que ya el circuito queda quietico, ya no hay cambio y el capacitor adquiere el voltaje de la fuente, ¿cierto? Es casi que es un circuito abierto, entonces como queda un circuito abierto, el capacitor adquiere el voltaje de la batería y queda ahí cargadito, ¿listo? Dispuesto a descargarse, dispuesto a entregar la energía. En el caso anterior, el capacitor dio la energía al sistema. En este caso, el capacitor va a recibir la energía de la fuente y la resistencia en todo caso va a estar disipando, ¿listo? Entonces, mientras el capacitor digamos, va a ir incrementando su carga y va a ir subiendo un voltaje determinado, la resistencia lo que está haciendo es disipando la energía, ¿listo? Entonces va a haber una corriente y esa corriente va a estar disipando energía en la resistencia mientras va cargando la capacitor hasta entonces va subiendo y va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que se acerca y adquiere el valor del voltaje. Ese sería el voltaje en el capacitor. ¿Ok? Entonces arranquemos. Sí, entonces digamos el voltaje en el capacitor en T igual a 0 es 0. Listo, arranquemos por ahí. Esa sería la condición inicial. Entonces, el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje, digamos, total. Este va a ser el voltaje en el capacitor.
va a ser la respuesta natural más el voltaje, la respuesta forzada. ¿Ok? Entonces, en este caso, digamos, la respuesta es forzada porque tenemos una fuente que está obligando al sistema a comportarse de una manera. ¿Listo? Es forzada en ese sentido porque tenemos un voltaje DC al lado del capacitor. ¿Listo? Entonces, este voltaje natural es de la forma AE a la menos T sobre RC, porque ya sabemos que es la respuesta natural de un circuito RC. ¿Listo? Esa es la respuesta natural del sistema. Entonces, siempre que tengamos un circuito, quitemos las fuentes, miremos cuál es la respuesta natural y esa la incluimos en la respuesta natural del circuito. Luego ponemos las fuentes y vemos cómo es la respuesta forzada de ese circuito, es decir, en presencia de la fuente, muy lejos, después de que la respuesta natural ha pasado, después de que el transitorio ha pasado. Entonces, digamos que la respuesta, el voltaje, la respuesta natural del sistema es como lo transitorio. Lo que sucede al principio, cuando el sistema recibe el inicio de la fuente, pero ya después la respuesta forzada es ya qué pasa con cuando el tiempo tiende a infinito, digamos, como que el tiempo ya ha pasado mucho tiempo, y ya sabemos, digamos que en este caso, pues el voltaje final, ya dijimos que el voltaje final es, pues el voltaje que va a tener el capacitor al final es el voltaje de la fuente, entonces el voltaje de la fuente pues va a ser V0. ¿Ok? Entonces ya tenemos un voltaje inicial en el capacitor que va a ser 0, un voltaje final que es V0 y una respuesta natural que es de la manera, una amplitud por una exponencial a la menos T sobre RC. ¿Está claro el asunto? Sí, Santiago, Sí, profe. listo. Hanna, bien. Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos entonces que el voltaje en el capacitor, que cambia en el tiempo, pues va a ser de la forma A, E a la menos T sobre RC, más la respuesta forzada, que en este caso pues es sencillamente un voltaje de 0. ¿Qué queda por resolver? Pues a partir de la condición inicial y la condición final, debemos determinar A, ¿sí? O debemos garantizar que se cumplen esas condiciones. Entonces encontremos A, que en este caso pues es la incógnita. Ya todo lo tenemos resuelto. Tenemos resuelto el tau porque lo teníamos de la respuesta natural anterior. Tenemos B0 porque es la respuesta final o forzada. Lo que nos falta es A, para garantizar que digamos que se cumpla la condición inicial B0. Entonces tenemos que BC en T igual a 0, pues es 0. ¿Sí? Okay. Entonces esto debe ser igual a A exponencial a la 0, pues que es 1. ¿Sí? Entonces digamos es 1 porque esto es exponencial a la 0. Vale. Más B0. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso A vale ¿cuánto? A valdría menos B. Menos B0. ¿Sí o qué? Muy bien, entonces la respuesta final el voltaje en el capacitor va a ser de la forma B0, 1 menos exponencial a la menos T sobre RC. Y esa sería la respuesta entonces del capacitor en un circuito RC. Ante una fuente, una señal, una fuente con una señal escalón. Entonces, ahora, yo quisiera entonces ponerles, a ver, cómo sería entonces una señal que sea de la forma, de esta forma. ¿Cómo será el voltaje en el capacitor? ¿Sí? Digamos que tenemos un voltaje de una fuente que no es escalón, de una fuente, Dios mío, otra vez aquí ST.
Y si le ponemos una fuente de esta manera periódica, uff, ya lo rayaron. Espérate, espérate. No, pero déjeme plantear, Juan José. Espérate. Entonces, digamos que esto de aquí a acá, pongámosle 5 octavos. Y de aquí a acá también 5 octavos, ¿ok? Y siempre así, y así también 5 octavos, ¿vale? Ahora sí, ¿cómo será la señal entonces? Ahora sí, Juan José, o Santiago, o Hanna, rayen ahí. Me gustó eso de que rayen. Son 5 octavos. ¿Por qué? ¿Por qué lo pusiste así, Juan José? Hanna. Bueno, entonces empecemos por acá. Vienen 0. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, aquí no hemos dicho, aquí pues que sería como B0. Eso, empieza a subir. Pero como son 5 octavos, Juan José y Santiago y Hanna, digamos, recuerden que en 5 octavos, digamos, aquí es un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos. En 5 octavos ya, ya adquirido así voltaje. Ya podríamos, exacto, ya podríamos decir que aquí ya alcanzó B0. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? En la caída se alcanza casi que a descargar, casi que podríamos garantizar, exacto, más aún, más aún, alcanza a ser 0. Listo, alcanza a ser 0. Y luego hacer algo así, ¿ok? Alcanza a ser 0 y luego otra vez alcanza a ser B0. Sí, algo así. Muy bien, sí. Ahora, ¿qué pasa si, vamos a ponerlo con otro color? ¿Qué pasa si eso ya no son 5 octavos, sino que son menos? Menos octavos. Vamos a ponerlo con rojo. 0.1 tao. Ahí sí que, digamos, también viene en 0. Ahorita sí no alcanza a llenarse, no alcanza a adquirir. Entonces puede que la señal haga esto. Eso no se alcanza a llenar el capacitor. Ahora, si es lo contrario, si es, vamos a ponerlo con verde, si son 10 taos o 20 taos, ¿qué pasará con 20 taos? Vale. Si la señal cuadrada, si la respuesta, digamos, la respuesta del circuito es mucho más rápida que la señal cuadrada o la señal digital, digamos, pues entonces ni se va a notar que hay una transición. El verde viene así, chun, y rápidamente adquiere el voltaje y viene así, chun. Y sigue la señal cuadrada casi perfectamente. Para eso entonces la respuesta del circuito debe ser muy rápida. Al menos digamos que el cuadrado, la señal cuadrada debe ser al menos mayor de 5 octavos. ¿Listo? Como para que la respuesta sea suficientemente buena. Ok, ¿preguntas? No, no, todo claro. ¿Todo claro? Listo. Voy a poner otra diapositiva acá porque me faltó algo importante como resumen.
¿Cuál fue la que copié entonces? Yo no entendí qué fue lo que hice yo. Ah, ya no borré. Ahora sí. Entonces, a modo de resumen. A modo de resumen, pasos para resolver un problema transitorio. Primero, encuentre el Tao. Puede ser como que encuentre el Tao, ya sea un Tao del capacitor o un Tao del inductor, ¿cierto? El Tao que corresponda. Segundo, condiciones iniciales. Ya sea voltaje o corriente. Listo, sería como lo primero. Y lo segundo, chat. ¿Hay alguien en el chat? ¿Quién preguntó? Ah, no, profe. Ajá, hace como 1000 años yo creo que dijiste no, profe. Tercero, encontrar respuesta forzada. Es decir, voltaje o corriente muy lejos cuando T tiende a infinito. ¿Ok? ¿Cómo es la respuesta? Después de que ya pasó el transitorio. ¿Listo? Muy lejos de allá del transitorio. No necesariamente es infinito, es muchos taos más allá. ¿Listo? Y cuarto, entonces el voltaje se podría representar de la siguiente manera. El voltaje será el voltaje en el infinito más el voltaje en cero menos el voltaje en el infinito por E a la menos T sobre tau, igual a corriente. Digamos que con esto garantizamos cuando T tiende a infinito, que esto se hace cero, ¿sí o qué? Entonces queda un B infinito. Y en T igual a cero, esto será 1, entonces se cancelan los B infinitos y garantizamos que es B0. ¿Listo? Igual con la corriente. Y corriente entonces del infinito más el I de 0 menos el I de infinito por E a la menos T sobre tau. ¿Listo? Entonces tenemos estas dos expresiones para corriente y para voltaje. Si queremos encontrar, recuerden, un circuito al que le ponemos una señal tipo escalón justo en cero. Bien, ¿qué horas son? Las 5. Justo a tiempo para pasar al circuito LC. Preguntas acá para pasar entonces ya al otro lado. ¿Sencillo? Digamos que sí. Vamos que sí. Bueno, está bien. Muy bien, entonces vamos a la solución de el LC sin fuente. Este es el más sencillo. La próxima clase ya haremos, ya complicaremos el asunto metiendo una resistencia. ¿Listo? Entonces tenemos, Una sola resistencia. ¿cómo? Una sola resistencia. Una sola resistencia, no, si no vamos a meterle más. Entonces tenemos capacitancia e inductancia. Más menos la corriente en este sentido. Entonces, inicialmente vamos a asumir como que el capacitor está suministrando la energía, pero de todas maneras eso va a ser algo cíclico, digamos. El capacitor en un momento, como no tenemos resistencia, entonces el capacitor va a entregar la energía al inductor, el inductor va a acumularla y luego va a hacer lo contrario. ¿Sí? Entonces, en un momento la corriente va en esta dirección y luego en la otra, y luego en la otra, y luego en la otra, ¿listo? Pero tenemos que arrancar por un lado. Vamos a asumir que inicialmente, como les dije, el voltaje en el capacitor, pues es el mismo voltaje. Va a ser igual a 1. Y la corriente
Entonces inicial va a ser 0. Entonces, digamos, es como si el sistema arrancara así. Todo el voltaje está en el capacitor, no hay corriente. Listo, no hay corriente, todo el capacitor, y conectamos el inductor y el capacitor. El inductor no tiene nada, no tiene ni corriente, ni voltaje, no tiene campo magnético, está solito el inductor. El voltaje sí está cargado y lo conectamos, ¡pin! Y vemos qué pasa. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿listo? Entonces, lo que vamos a ver entonces es que el capacitor le entrega la energía al inductor, el inductor se le vuelve al capacitor al inductor y así sucesivamente, de tal forma que vamos a tener un circuito oscilante. Sí, vamos a tener un circuito oscilante en el que se van a intercambiar energías uno del otro. Entonces, la corriente y el voltaje va a estar girando, digamos, va a estar volteando de manera cíclica. Entonces, tenemos que el voltaje es igual a L de I de T. ¿Sí? Y la corriente va a ser menos en este momento porque el capacitor va a suministrar energía, entonces menos C de B de T. Me quedó como feita. Voy a borrarla incluso para que no quede tan horrible. Bien, entonces, de esta de acá, lo que podemos hacer es pues reemplazar la corriente acá, ¿sí? Okay, entonces queda que el voltaje es igual a L derivada en el tiempo de la corriente. Entonces la corriente es menos IC de B de T, entonces viene a ser menos C de B de T. Muy bien, entonces pues queda negativo acá, entonces queda que el voltaje, ¿cómo queda? Aquí tengo una segunda derivada, entonces va a quedar que la segunda derivada en el tiempo va a ser igual, queda un menos LC y el LC lo vamos a pasar para el otro lado, entonces menos 1 sobre LC por el voltaje. ¿Listo? Entonces esta expresión es muy importante. Digamos que porque ya termina siendo la ecuación diferencial de segundo orden que queremos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? El truco que les enseñé ahorita, ¿cierto? Asumamos que la respuesta de voltaje en el tiempo, asumámoslo, es de la forma 1A e a la ST. ¿Listo? O sea que la derivada en el tiempo de B de T pues es igual a S por el mismo BT. Y la segunda derivada va a ser S cuadrado por el mismo BT. ¿Estamos? Estamos. Entonces, si reemplazamos en esto, entonces tenemos la segunda derivada, que sería S cuadrado por B de T, entonces se cancelan las B's, entonces queda que S cuadrado va a ser igual a menos 1 sobre LC. Chanfle, entonces queda como que S va a ser igual a ¿qué? A raíz de... Raíz Ah, de no, menos. a menos 1 sobre raíz de LC. No, Ajá, espera. Raíz de menos 1 sobre raíz sí, de raíz de LC. menos 1. ¿Y qué es raíz de menos 1? Imaginario. Imaginario. Y como es raíz, entonces es más menos. Entonces termina siendo más menos J 1 sobre la raíz de LC. ¿Cierto? Y a esa la vamos a llamar omega 0, donde omega 0 es 1 sobre la raíz de LC. Y la vamos a llamar frecuencia resonante. Y digamos, esa es la frecuencia a la que resuena el circuito. 1 sobre la raíz de LC. Y queda J, y quedan 2. Entonces, finalmente la solución entonces no va a ser con una sola S, sino que va a ser como una de la forma A1, E a la positiva, entonces J omega 0T, más una A2, E a la menos J omega 0T. ¿Ustedes resolvieron algo así en ecuaciones diferenciales?
¿Sí o no? Ah, sí. Espera, lo he visto. Como dos exponenciales, uno positivo y otro negativo. Esto se puede representar así o se puede representar de otra forma, como un B1 seno de omega 0t más B2 coseno de omega 0t. Entonces, digamos que esas son las dos formas de representarlo, uno con exponencial positivo y el otro exponencial negativo, o con senos y cosenos. Bien. Tenemos que garantizar que, bueno, otra forma de representarlo sería como una constante c, solamente una constante c, multiplicada por un coseno de omega 0t más una fase. Esa sería otra. Entonces son tres formas de representar la misma cosa. Exponenciales imaginarios, positivo y negativo, senos y cosenos, o un coseno de omega t más una fase. ¿Listo? Entonces básicamente es lo mismo. Digamos, esta es la misma respuesta. Ya ustedes utilizan la que más les guste, ¿cierto? Muy bien, tenemos que garantizar que el voltaje en T igual a 0 es 1 y que la corriente es igual a 0 el voltaje en 0 es igual a 1 y que la corriente en 0 es igual a 0. Entonces, a partir de ahí, entonces, pues utilizamos, pues esta es como la más sencilla, ¿sí o qué? Creo yo. Por acá, vamos a ver si en este espaciocito nos queda el espaciocito. Entonces, como que en B, en T igual a 0, eso es igual a 1. Y entonces esto es igual a C coseno de phi, ¿sí o qué? Coseno de fase porque queda en omega T 0. Y la corriente, ¿cómo resolvemos lo de la corriente? Pues la corriente por acá nos dice que es la capacitancia por la derivada del voltaje. Y la derivada del voltaje es el seno, ¿cierto? Entonces como que I0 será, bueno, unas constantes, voy a poner como constantes multiplicada por el seno de phi. Y esto debe ser igual a 0. Entonces digamos que estas constantes no determinan que eso sea igual a 0. Lo que sí determina que sea 0 es la fase. Entonces como la seno de phi es igual a 0, pues entonces de aquí podemos garantizar que phi es igual a 0. Bueno, o 0, o, o qué, o 360 grados, o 0, o 2pi, o 4pi, pero pues es más fácil decir que simplemente phi es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje en el tiempo va a ser igual, bueno, y si coseno, si phi es igual a 0, pues coseno de 0 es 1, o sea que c es igual a 1, o sea que finalmente el bt va a ser de la forma coseno de omega 0t. Uf, esa sería la respuesta, ¿no? Y la corriente va a ser de la forma como tenemos que sacar la derivada, entonces c por la derivada del voltaje, y la derivada del voltaje sería omega 0, y omega 0 es 1 sobre raíz de LC, o sea que la corriente va a ser la raíz de C sobre L por el seno de omega 0t. Esas son importantes porque está la solución analítica, ¿sí? Entonces la solución analítica del problema. El voltaje es un coseno y la corriente es raíz de C sobre L, seno de omega 0t. Listo. Piénsenlo un momentico en este desorden. ¿Cómo fue la relación? Digamos que lo primero que hicimos fue, voy a poner acá como con color un poquitico. Digamos que arrancamos de acá, de aquí nos fuimos para acá, encontramos esta solución, asumimos esta solución general con la que encontramos la derivada del voltaje y la segunda derivada. Entonces reemplazamos esa de segunda derivada, la reemplazamos acá y encontramos esta fórmula general, S cuadrado igual a menos 1 sobre LC, con el que encontramos entonces la frecuencia resonante, digamos que omega 0 va a ser 1 sobre la raíz de LC, y a partir de ahí si nos venimos para acá, si tenemos dos raíces imaginarias, pues la forma va a ser una de estas tres, y nos quedamos con esta de acá, coseno de omega 0t más una fase. Condiciones iniciales, y las condiciones iniciales determinan que la fase
es 0 y que C es 1. Por lo tanto, el voltaje va a ser de la forma coseno de omega 0t. Y la corriente, pues utilizamos esta de acá, la de corriente, sería 1 sobre raíz de CL seno de omega 0t. ¿Listo? Esa es como la trayectoria. ¿Me siguen? Lo bueno es que esto queda grabado, entonces pueden hacerlo en cámara lenta, si algo. Lo ponemos en 0.5 velocidad. Sí, 0.5 velocidad y queda ahí como pin, 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 ahí pueden hacer la secuencia. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a resolverlo numéricamente y hacerlo simulación, ¿ok? Entonces vamos a la solución numérica y simulación. Por ahí te quedó un verdecito por acá abajo, Juan José. Bien, gracias. Una manchita ahí. Listo, la solución numérica. Mira, la solución numérica yo se las voy a poner como para que, nada, como porque tengan otra herramienta para resolver este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces tenemos que, ¿cómo lo ponemos? El voltaje es igual a L de I de T. ¿Sí o qué? Y tenemos que la corriente es igual a menos C dB de T. Este es positivo y este es negativo. O sea que esto saca 0 y acá hay un 0, ¿sí o qué? O sea, esto es 0 como si estuviera multiplicando a 0 algo acá, 0 dB de T. Y acá, aquí 0 de I de T. Bien. Es decir, que esto podríamos representarlo de otra forma. Podríamos representarlo de manera vectorial, como si esto fuera un vector de dos incógnitas, voltaje y corriente. Y eso es igual a una matriz de coeficientes que multiplica a otro vector que está derivado, que es este mismo vector que está derivado en el tiempo. ¿Sí? Y acá pues tenemos el 0, aquí tenemos el más L, aquí tenemos el menos C y aquí tenemos el 0. ¿Estamos? O sea que esto podríamos, si tienen dudas me paran. O sea que este vectorcito, vamos a llamarlo X. Esto es una matriz, que es una matriz A. Y esta es la derivada en el tiempo de este vectorcito X. ¿Ok? Una matriz. Nada, simplemente estamos diciendo que este sistema lo podemos representar de manera vectorial como una matriz A derivada de ese vector de incógnitas que tenemos, que es el voltaje y la corriente. Digamos, el voltaje y la corriente son las dos variables que nos interesan. Entonces puede ser voltaje y corriente. Esa derivada en el tiempo multiplicado por la matriz, pues nos va a dar el mismo voltaje y corriente. Bien, ahora, ¿cómo lo resolvemos numéricamente? Numéricamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Asignarles a este X unos momentos en el tiempo. Digamos que en lugar de hacer un continuo en el tiempo, lo que vamos a hacer es como un tiempo n más 1 y un tiempo n menos 1. Y por acá lejos habrá un t0. ¿Listo? Entonces arrancamos con un t0 y ya sabemos, por ejemplo, que las condiciones iniciales son que el voltaje en 0 pues es igual a 1 y que la corriente en 0 es igual a 0. O sea, esa condición inicial la conocemos. Y a partir de ahí hacemos despegar el sistema. Entonces, lo que queremos es encontrar la derivada en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos el t y el tn menos 1, digamos aquí sería un xn y aquí un xn más 1, pues entonces acá habrá un delta de tiempo, ¿sí o qué? Por lo tanto, digamos que la derivada en el tiempo
la podemos aproximar, porque es la pendiente, como un x, como n más 1 menos un x de n sobre el delta de tiempo. ¿Estamos? Voy a ser honesto y voy a decir que no entendí qué pasó aquí. ¿En dónde, en dónde, en dónde? ¿En dónde no entendiste? Desde la matriz hasta la gráfica hasta eso último. Ah, ok. La matriz, ¿pero la matriz está bien? Es una forma de Sí, representar sí, estas las dos ecuaciones que matrices. tenemos. Sí. La matriz, digamos que esta forma lineal es una forma de representar lo que vimos acá en estas expresiones. Solamente que aquí hay un 0, aquí hay un 0, entonces este sería este 0, menos c y más l serían lo que está multiplicando a la derivada en la corriente y a la derivada del voltaje. Y como es el mismo vector BI, pues entonces tenemos acá la derivada en el tiempo del vector X, que sería BI. Recuerden que esto se multiplica como esta fila, digamos, se multiplica por esta columna, digamos. Entonces queda por eso, queda como, se multiplica el 0L por la derivada en el tiempo de B y la derivada en el tiempo de I. Entonces queda finalmente L derivada en el tiempo de I. Y luego sería esta de acá abajo, se multiplica por el mismo vector, entonces por eso, digamos que esa multiplicación columna, fila, columna, pues nos da la expresión, estas dos expresiones de acá, que son las originales. Digamos, es de aquí a acá lo que hago es cambiar un poquitico de notación como para no cargar con voltajes, corrientes, inductancias y demás. Entonces, digamos que esta X es esta misma que tengo acá. O sea, esta X representa el voltaje y la corriente junticas. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un circuito mucho más complejo, ustedes pueden representar esa X por un voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, corriente 1, corriente 2, corriente 4, y ustedes tienen un sistema de ecuaciones que ustedes quieren resolver. ¿Ya? Finalmente, eso es lo que hacen los simuladores, es encontrar el sistema lineal que resuelve el sistema y lo procesa. Y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes, que ustedes pueden hacer eso sin necesidad de un simulador. Bien, ahora, ¿cómo resuelvo esta variación en el tiempo? Pues entonces podemos hacer una aproximación. Esta aproximación se conoce como una aproximación de diferencias finitas. Y recuerdan que ustedes en cálculo le dijeron que la derivada o la definición de derivada de una función en el tiempo, por ejemplo, es el límite cuando la función es x, o en el tiempo, perdón, más un delta menos f de t sobre ese delta, ¿sí? O que cuando el delta tiende a 0, ¿sí? Esta definición, pues aquí lo que hacemos es abusar de esa definición para la derivada en el tiempo, ¿listo? Entonces, digamos, por eso es una aproximación, no es algo exacto. Y vamos a ver que hay un errorcito. ¿Listos? Hanna y Santiago, Juan José, ¿ya quedó más claro? ¿O no? Sí, sí, ya Sí, sí, un sí. poquito mejor. Sí. Listo. Muy bien, entonces hay un punto acá crucial y es que si uno hace esta aproximación, la derivada, digamos, la está calculando como aquí, como en la mitad. ¿Ok? Digamos, no la calcula ni en xn ni en xn más 1, la calcula como en la mitad entre los dos. Por lo tanto, el valor digamos, de la izquierda, digamos, esta es para la de la derecha, pero en la izquierda entonces, tenemos que calcular el valor acá. Entonces vamos a hacer como una aproximación al promedio. Entonces queda como un x de n más xn más 1 sobre 2 va a ser igual a la matriz A que multiplica el x n más 1 menos xn sobre el delta t. Digamos el delta. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros conocemos es el xn, digamos, y a partir del xn es que queremos encontrar el xn más 1, es el siguiente paso. Es decir, siempre arrancamos con el x0, pero el x0 es el valor inicial, y luego encontramos el x1, y con el x1 encontramos el x2, y con el x2 encontramos el x3, x4, x5, si quieres, hasta xn, y con el xn encontramos el xn más 1. Entonces aquí la desconocida es esta. El xn se supone que lo conocemos porque lo conocemos de los pasos anteriores. Entonces lo que necesitamos es despejar el xn más 1. Si despejamos de aquí el xn más 1, queda de la forma A menos, que sería la matriz A, menos un delta medios, porque pasamos el delta a multiplicar, que multiplica a la matriz identidad por el xn más 1, y eso es igual
a la matriz A más delta medios por la matriz de identidad por el X de N. Chun, 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 chun. Y esta que está acá sería la, digamos, y lo que hacemos de acá es despejar esta. Esta A menos delta medios identidad, lo pasamos al otro lado digamos, como una inversa. Una inversa de esa matriz, pues es una inversa de 4 elementos, o sea, es una inversa chiquitica. Bien, esto es lo que les voy a mostrar ahorita entonces en MATLAB, ¿ok? Recuerden, entonces tómele foto, anótela por ahí, va a ser A menos delta medios identidad, pasamos al otro lado a la inversa, que multiplica al A más delta medios identidad por el XN, y con eso encontramos el XN más 1. Mantener. Aquí el MATLAB, yo creo que ya está cogido de la noche. No sé si ustedes han utilizado el MATLAB online que tenemos. Todos ustedes con el correo electrónico de la universidad tienen acceso a MATLAB. Así que yo les mando a ustedes estos códigos si ustedes quieren utilizarlo. Es relativamente muy fácil utilizar ese MATLAB online. Podemos utilizar todas las librerías que queramos. Eso es un MATLAB multicampus que compartimos con Bogotá y digamos que todos los de la universidad tenemos posibilidad de usarlo. Sin necesidad de instalar MATLAB, nada, todo es online. No sé si lo han utilizado. Sí, en análisis En computacional. análisis, ¿No? con Amador utilizan. Sí, Muy bien. sí. Como- Con Andrés. Muy bien, entonces miren, tenemos el valor del capacitor. Vamos a poner un capacitor de un nano, un nanofaradio, un inductor de sí. 1 milihenrio. Miren la matriz acá, es 0 menos C, L0. Bueno, aquí está al contrario, aquí el vector está como al revés de lo que dijimos ya que era 0L menos C0. Bueno, aquí está al revés, no importa, es lo mismo. La matriz de identidad, hay formas de hacerlo más fácil, pero pues como es 2 por 2, pues es breve, 1, 0, 0, 1, es la matriz de identidad. Muy bien, tenemos que la frecuencia natural es 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Eso ya lo teníamos de la solución analítica. ¿Y porque vamos a comparar la solución numérica con la solución analítica? ¿Ok? Este es el periodo. Recuerden que la frecuencia es 2πf y f es 1 sobre t, donde t es el periodo. Perdón. Entonces, con el t, encontramos los pasos con los cuales queremos resolver el problema numérico. Hago un T2 porque es el T2 más chiquitico como para compararlo con la solución analítica. Entonces, si ustedes ven acá, va a estar el voltaje, coseno de omega n T2, y la corriente es raíz de C sobre L por el seno de omega n T2. Entonces, digamos, el T2 está para la solución analítica. El T para la solución numérica. Muy bien, entonces tenemos que el número de pasos va a ser la longitud de T, no hay problema. El delta, pues va a ser T2 porque arranca en 0, entonces el siguiente numerito es el delta. Será el delta. Arrancamos el vector de voltaje corriente va a ser un vector de 2 por nt. Pues es un vector que arranca como, tiene tamaño 2 porque es voltaje y corriente, y tiene nt pues porque es el tamaño del tiempo que vamos a simular. Eso lo podemos cambiar también si quieren, podemos hacerlo más largo, ponerlo desde hasta 2, lo que quiera, pero hasta 1 es suficiente. Un t pues. ¿Dónde íbamos? Ah, aquí, mira, como lo inicializamos todos en 0. Todos en 0 los inicializamos. Acá lo que decimos es, muy bien, la posición 2, es decir, como es corriente y voltaje, en los ejercicios tengo voltaje corriente, pero acá lo que tenemos es corriente-voltaje. En la posición 2, póngale 1. Esa es la condición inicial, lo que yo les decía. Ya sabemos que el voltaje en 0 es 1 y la corriente en 0 es 0. Entonces, arranque con 0 y 1. Esto es lo que está haciendo ahí, la condición inicial. Lo voy a poner acá de una vez para que no quede molestando. Condición inicial. Muy bien.
Y este es el ciclo con el cual vamos a actualizar los vectores. Entonces es la matriz A menos un medio del delta por la matriz identidad. Esto que está acá es una ayuda de MATLAB, digamos, la expresividad de MATLAB nos ayuda mucho. Entonces lo que está haciendo es de una vez haciendo como la matriz, invirtiendo esta matriz que tengo acá, multiplicándola por A más un medio del delta por la identidad, multiplicándolo por el vector previo, que era el xn. Y eso lo seguimos, lo rotamos, digamos, hacemos la iteración hasta el nt. Luego viene la etapa de plots. Entonces voy a plotear el voltaje que encontramos numérico. No, este es el analítico. Luego el numérico en un scatter, que sería el x2. Esto lo dejamos quietico, por eso lo dejamos alt on. Luego le decimos, muy bien, el eje de la derecha, lo que viene de acá en adelante es con el eje de la derecha para la corriente. Hacemos el plot de la corriente analítica, hacemos el scatter de la corriente numérica, que sería el x1, y manejamos leyenda, voltaje teórico, voltaje numérico, corriente teórica, corriente numérica, y la ubicación que ubique en la mejor posición posible. Pregunta del código. Muchachos. Eso está mucho más allá de mis pobres conocimientos de MATLAB. Sí, lo mismo, profe. ¿Cómo? No, profe. Soy un simple plebeyo viendo este código en MATLAB. Pero este es sencillo. Poco a poco iremos complejizando un poquitico más. Yo les paso estos códigos Si para que eso, ustedes jueguen con él. si eso es sencillo, no quiero saber que es complicado. No, complicado. Te puedo mostrar luego que es complicado. O lo llamo a Python. ¿Dónde se sienten más cómodos? Pues yo he trabajado más que todo Python. ¿Así? Bueno, entonces lo que podemos hacer es hacer los dos ejercicios, MATLAB y Python. Y yo les muestro cómo se resuelve en MATLAB, cómo se resuelve en Python. ¿Listo? Y para que es importante como que manejen ese multilingüe, ¿no? Que ustedes se los pongan en Python, en MATLAB y no hay problema. Si ustedes ven digamos, los skills que piden en la industria electrónica, piden MATLAB y Python. Entonces es importante que mantengan como esa dualidad, que no haya problema. Ustedes van a ver que no hay mucho lío. Muy bien, entonces, de nuevo, definimos como los parámetros iniciales, definimos las matrices, aquí tenemos algunos parámetros como tiempos, frecuencias, la solución analítica, como instanciamos o definimos las condiciones iniciales. Este es el core del solver, digamos, esto que está acá en este ciclo for es lo que es el núcleo fundamental de la solución numérica. Y luego hacemos toda la parte de plots. Si ustedes ven, digamos que la estructura de este método numérico chiquitico, es lo que tiene todos los métodos numéricos. Parámetros, definen como las condiciones iniciales, todo lo inicial, parámetros, vectores, matrices. Luego el solver, el core del método numérico, que es esto que acabamos de hacer acá, por diferencias finitas, y toda la parte de gráficas, de visualización de resultados. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se haga. Vamos a comparar por ahora el método numérico con la solución analítica. Si se daña, ya no es mi culpa. Muy bien. Saca la figurita acá. Recuerden que esto está trabajando online, entonces por eso se puede demorar un tris. Pero bueno, aquí funcionó. Muy bien. Esta fue la mejor posición que encontró este sistema para ver. Bien, entonces, línea Unos continua. cuantos píxeles a la derecha y estaría mejor. Sí, yo creo que no es tan inteligente el MATLAB como quisiera. Entonces, o estaría mejor aquí a la izquierda abajo, ¿no? Pero en fin. Entonces, recuerden, la solución analítica es la línea continua. Ustedes ven acá, BTO e ITEO es la solución teórica o analítica. Y en cuadrito y en bolita es la solución numérica. Y ustedes ven que la solución analítica y la numérica funcionan y en este momento pueden aplaudir. Me aplaudir. Bien, gracias, Santiago. Nada, si ustedes dicen, ¿qué pasó?
Ay, la, ¿usted ya lo tenías preparado? ¿Qué, Juan José? Para que vean que esto no es chancuco, que esto no es trampa, va a hacer el delta t más grande. Si el delta t se hace más grande, la solución no es tan buena. ¿Listo? Ustedes voy a pasarlo a punto 1. A punto 1 del delta t, es decir, en un periodo de tiempo voy a poner un décimo de ese periodo de tiempo, va a ser el paso. Cuando ustedes vean en señales, ustedes van a ver que algo que la teoría de Shannon dicen que ustedes pueden reconstruir una señal solamente como con 2 puntos de la señal, digamos, 2 puntos en un periodo determinado. Entonces, si ustedes tienen una señal de un periodo, ustedes con 2 puntos en un periodo ya supuestamente pueden reconstruir teóricamente la señal. En métodos numéricos no funciona tan así. ¿Listo? Entonces vamos a ver que con un décimo del periodo no funciona tan chévere. Muy bien. Ustedes ven, obviamente los puntos se hicieron más espaciados. Si ustedes alcanzan a ver, los puntos no se ven así como tan chéveres. Y ya hay una diferencia entre el punto y la línea analítica. ¿Listo? Y mire por acá, este cuadrito de acá, ya se nota que hay una ligera diferencia entre la solución numérica y la solución analítica. Muy bien, siempre cuando uno hace un método numérico debe verificar que eso esté ocurriendo, hasta dónde, cuál es el límite. Entonces usted dice, no, con punto 1 es muy poquito, está, digo, muy malo, entonces vamos a ponerle un poco más, digamos, un poquitico más de espacio y vamos a resolverlo. Se lo pasé de punto 1 a punto 02. Yo espero que eso vaya a ser súper denso y ahí se ve entonces que con ese método, digamos, los puntos y la línea corresponden casi perfectamente. Si lo alcanzan a ver, y ya no hay una diferencia, un desfase entre la solución numérica y la teórica. Listo. Esta sería la solución numérica y de analítica o teórica. Vamos a ver qué pasa con la simulación. Voy a ir a mis circuitos. Por acá en algún lugar debo tener el LC. No sé si lo alcanzan a ver. Ah, por acá está el LC. Pero ya me adelanté, sí o qué. Es puro spoiler. Ups. Muy bien, entonces tengo la capacitancia de un nanofaradio, el inductor de un milihenrio en paralelo. Entonces recuerden, hay que definir condiciones iniciales. Entonces, defino las condiciones iniciales dándole clic a este de acá. Entonces tengo condición inicial, initial conditions de la capacitancia, tiene un voltio. Y aquí está el valor de la capacitancia de un nanofaradio. Para el inductor, la corriente initial current es 0, entonces también un milihenrio, ¿ok? Recuerden poner acá el transitorio, entonces aquí está el transient. Ya, no necesitan poner más. Las fuentes de voltaje, la fuente no, el observador, digamos la punta para voltaje, la punta para corriente y échele candela. Y listo, aquí está el voltaje, a la izquierda está el voltaje, a la derecha está la corriente. Nada, y digamos que es muy similar a lo que esperábamos. El voltaje es coseno, arranca en 1, la corriente es un seno, arranca en 0. Sí, obviamente las dos, digamos, el voltaje está en unidades, mientras que la corriente es mucho más chiquitica. Aquí está como 1 miliamperio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá de la simulación? Mucho más rápido, obviamente, hacer la simulación que hacer la solución numérica o la solución analítica. Pues para eso están los simuladores. Acá yo puedo split para hacer... Mucho más rápido. Sí, claro. Claro. Pero hay momentos en que
digamos que ya los simuladores se quedan cortos y ustedes deben de alguna manera tener elementos básicos para poder resolver el problema de manera numérica. Entonces, digamos que para mí, digamos que llevo Yo he tanto tiempo resolviendo encontrado, métodos numéricos, pues claro, a mí me interesa que ustedes algo aprendan. ¿Cómo, yo, José? yo he encontrado en, digamos, este Multisim y en Altium que cuando pongo, digamos, fuentes de voltaje, fuentes alternas a, digamos, 1 MHz, es decir, 1 millón de hertz y eso, Sí. el simulador simplemente no puede. Es decir, ya no puede con esas frecuencias tan altas y Le, simplemente se queda pegado. le encontraste el límite. Sí, después de 1 MHz, yo no solamente el simulador, sino en la vida real, ya después de 1 MHz los dispositivos, digamos el protoboard ya deja de funcionar, las resistencias ya no funcionan tan bien, los inductores pues menos, los capacitores tampoco. Las paticas de los capacitores se convierten en inductores, imagínense. Entonces ya a esas frecuencias ya los simuladores tampoco es que funcionan muy bien. De Ya acuerdo. sabemos cómo derrotar a Skynet. Sí, aumente la frecuencia. Con un pulso electromagnético, como lo que hacía Morfeo en el Ecubonosor cuando venían los centinelas. Bien. Y eso se va a quedar grabado en YouTube, entonces si quieren volver. Ahora, punto importante. Si ustedes quieren comparar la solución de que está en MATLAB con la solución numérica y con la solución que da el simulador, ¿cómo lo harían? Porque a mí me interesa que ustedes hagan las comparaciones completas. No son, por ejemplo, en un examen que hagamos y que sea para la casa, que usted tenga que resolver el circuito, me interesa que ustedes hagan la comparación completa, no a punta de figuras. A mí me interesa que los datos los analicen, encuentren errores y demás. Entonces es importante que ustedes a partir de Multisim exporten los datos y que esos datos los puedan llevar a MATLAB o a Python para comparar los gráficos, ¿ok? Entonces les voy a explicar en menos de 5 minutos cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, ustedes tienen estos datos, ustedes aquí le dicen aquí al multisim export y aquí le dice los datos de la gráfica, ¿listo? Si ustedes aquí les dan el dato de la gráfica, ustedes les dicen guárdenlo en la carpeta de su interés, ¿listo? Entonces, ustedes lo guardan en una carpeta, esos datos, y ustedes lo llevan a MATLAB acá, a cualquier lugar. Aquí está, ustedes alcanzan a ver acá el LCSB. Simplemente arrastrando el mismo archivo que les arrojó, el multisim, lo arrastran y lo ponen ahí en la folder de MATLAB, ¿ok? Un archivo de Excel. ¿Cómo? Ese tipo de archivo no se puede abrir en Excel. Sí, se puede abrir en Excel, pero no me interesa que lo abran en Excel. No me gusta que lo abran en Excel porque en Excel entonces, a mí me interesa es que comparen los gráficos de MATLAB analítico y la simulación en una misma gráfica y que analicen, o sea, que ustedes puedan manipular los datos de allá a acá, ¿ok? Ok, Que no vayan a hacer los gráficos en Excel porque esos gráficos en Excel son muy feos. No tengo nada contra Excel, pero me parece que Excel no termina siendo una herramienta tan apropiada para los ingenieros, es adecuada quizás para los industriales, administradores, economistas quizás, pero nosotros tenemos, digamos, herramientas un poco más poderosas como Python, MATLAB, eh, simuladores, ¿sí? Entonces, pum, 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 por acá tenía yo un sistema, no sé dónde está Lectarrita aquí. Entonces por acá les hice entonces un código muy chiquitico, ¿sí? Ok. Donde lo que hace él es simplemente lee la tabla LCSB y lo guarda en una tabla LCMS. MS porque es multisim, ¿listo? Esto lo pueden ustedes repetir para cualquier otros datos que ustedes hayan exportado. Más adelante pueden para un RLC, un RC, lo que sea. Listo, entonces ustedes acá, antes de la misma tabla, ustedes extraen
los datos que ustedes quieran, en este caso 258, pues si ustedes ven la tabla, vamos a ver por acá. Si ustedes ven en el workspace, vamos a ver si aparece el workspace. Está trabajando, trabajando, trabajando. Va a ser continuo, a ver si funciona. Bueno, voy a mostrarlo primero todo y después les voy a mostrar qué hay en la tabla esta. Está pensando. Muy bien. Aquí lo que hice fue extraer el tiempo, extraer el voltaje, extraer la corriente de la tabla que generó el multisim. En MATLAB hago el plot del voltaje, hago el plot de la corriente. ¿Listo? Y eso es lo que tengo acá. ¿Listo? Entonces tengo uno de nuevo, el coseno, el coseno que es el voltaje arrancando en 1, la corriente en unidades de miliamperios. Listo, aquí a la izquierda. Si ustedes ven acá, el y-axis right es para manejar que las unidades de la corriente pues, se separen de las del voltaje para que no hayan esas variaciones horribles de yo tengo un voltio y tengo un miliamperio, entonces al fin, ¿dónde lo pongo? Listo, entonces digamos que aquí lo vemos y lo vemos bien, ¿ok? Bien, ahorita sí me voy al workspace a ver si aquí sí está. Ok, aquí sí está. Miren la tabla. Aquí está cargando la tabla LCMS, que es la que yo extraje con este read table de MATLAB. Y aquí está entonces el trace, trace 1, transient time, y aquí el Y, deja un espaciecito. Listo, entonces ustedes tienen que ver esto para saber en dónde lo piden, pero digamos que esto no lo tienen que cargar ustedes directamente. Les voy a mostrar y verá cómo lo muestra MATLAB. Lo voy a dejar así. Entonces, cuando ustedes cargan esto, MATLAB se los pone supuestamente. Dios mío, al fin que. Ah, aquí sí está, miren. Si ustedes lo dejan aquí quietico, MATLAB se los pone. Entonces usted dice, ah, yo necesito el X, el tiempo. Entonces ustedes ponen acá, X trace 1, transient time, y ya, listo. Y ustedes resuelven acá. Ok, el mismo MATLAB pues, reconoce que eso es una tabla y que ustedes van a extraer la columna tal. No tienen que copiar esto, tienen que tener un poquitico de paciencia para que el MATLAB se los entregue. Listo. Y ustedes esto lo pueden llevar, o sea, ustedes pueden copiar esto después de que ustedes verifican que está funcionando bien. Este código ustedes lo pueden llevar al que teníamos ahorita. Mira el que teníamos ahorita. Bueno, voy a cerrar estas dos figuras. El que teníamos ahorita de la capacitancia y la inductancia, las matrices, el mismo de ahorita, solamente que ahorita le agregué esta parte de leer la tabla y generar los vectores de tiempo, corriente y voltaje. ¿Sí? Y en la parte de figuras le agregué esta de acá para los de multisim, voltaje de multisim, y por acá la corriente multisim con su tiempo. Y acá en la legend puse voltaje teórico, voltaje numérico y voltaje multisim, corriente teórica, corriente numérica y corriente multisim. ¿Listo? Muy bien, voy a correrlo. ¿Cómo? ¿Sé qué? No, listo, listo. No se alcanza a diferenciar el analítico de la simulación de multisim. Si ustedes ven, se alcanza a ver como unas punticas, voy a ponerlo un poquitico más grande incluso. Se alcanzan a ver que hay unos punticos negritos, como la raya roja y la raya negra están como mezcladas. Sí. Ok, eso quiere decir que la solución de multisim es una solución muy, muy, muy buena. ¿Listo? Entonces hay una confianza plena en lo que me arroja multisim. La solución numérica sería la de los scatter, los punticos, que ustedes ven acá por acá, que ya no es tan buena, tan exacta, pero de todas maneras es bien. Entonces tenemos aquí en esta gráfica, y es lo que yo digo, como que en la misma gráfica se observen esas tres soluciones. ¿Cuál faltaría? La experimental. O sea, si ustedes pueden hacer el experimento entonces con Edwin,
de tener el inductor y el inductor y la capacitancia y tratar de ver la respuesta natural de ese sistema es muy difícil porque garantizar las condiciones ideales, que no hayan pérdidas, no hayan resistencias parásitas y demás, es muy difícil. Pero para los circuitos RLC yo creo que sí podrían hacer. Entonces, cuando ustedes tengan esos datos, la solución analítica, la solución simulada, la solución numérica, la solución experimental, ustedes podrían hacer los gráficos todo en uno y analizar a partir de ahí el error y demás. ¿Ok? Y no, cuando uno ve, por ejemplo, que le toman la foto al osciloscopio y entonces dicen, hey, ya este es el laboratorio. No, no, acostúmbrense desde ya a extraer los datos del osciloscopio. Y yo ya les dije cómo, el osciloscopio también les da un CSV y ese CSV ustedes lo pueden cargar en MATLAB. ¿Listo? Y así ustedes, digamos que tienen la comparación directa y objetiva, ya sin necesidad de decir, como se puede observar en la figura, y la figura es una foto ahí del osciloscopio y uno no sabe exactamente si está bien o mal, ni sabe como el grado de error y todo. Entonces, por ejemplo, el experimento uno tendría datos que están relacionados con el ruido y esas cosas son chéveres. Uy, Santiago, ¿qué pasó? Se fue. Se murió. Bueno, Hanna, ¿todavía estás por ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Juan José, No, nada, por el momento no. por ahora todo bien. Claro, claro como el río Cauca. Bueno, gracias. No, pues, pero pues sí. ¿Sí? ¿Está Pues bien? voy a aprender a leer todo este código en MATLAB primero para entender bien cada pasito que hace. Como por qué hay doble punto aquí en los test, ¿El doble punto en dónde? en los test de Ah, tiempo. ya, no, pues pregúntame. Esto le estoy diciendo que haga un arreglo de 0 a 1 en pasos de 0.05. Sí, eso es lo que quiere decir esto. Eso es un arreglo de 0 a 1 en pasos de 0.05, o lo que esté ahí, pues. Una reflo no, un arreglo. Y igual este acá, un arreglo de 0 a 1 en pasos de 0.01, mucho más fino el paso. ¿Y de qué extensión? De extensión de t, que sería el periodo. Ya, ¿qué más? Que por ahí que tengan de duda. Aquí no es que no, raíz cuadrada, coseno, raíz cuadrada, seno. Aquí lo que hago es preguntarle a t qué tamaño es, entonces la longitud de t, para saber cuál es el arreglo que va a hacer de los vectores y corriente. El read table to array, porque cuando yo extraigo un vector de la tabla, MATLAB no lo convierte en arreglo, sino que lo convierte en una tabla de una sola columna. Entonces, para poderlo graficar y manipularlo, toca convertirlo en arreglo. Entonces, es table to array y ya MATLAB lo convierte en un arreglo. Nada, y plot, nada, estas son funciones relativamente sencillas, iguales a las muy parecidas a las de matplot de Python. Ujú. ¿Listo, muchachos? Dejemos hasta ahí entonces, voy a dejar de compartir ¿Listo? y